Buen día, compañeros, buen día, docente. En este podcast vamos a hablar sobre un tema que muchas veces se presenta en la vida laboral y profesional, pero que pocas veces nos detenemos a analizar realmente. ¿Qué hacer cuando la empresa o las normas de una empresa o institución va en contra de lo que nosotros eh, una sociedad bastante reprimida ante la moral y la doble moral que maneja? Durante el desarrollo de este módulo, pues podemos entender que la moral hace referencia a las normas, costumbres y valores que una sociedad considera adecuada, mientras que la ética nos lleva a reflexionar críticamente sobre nuestras acciones y sobre el impacto que tenemos en los demás. Como Victoria Kant, resalta la importancia de las virtudes públicas y de actuar pensando siempre en el bien común, no solamente en los intereses personales. Por eso es que muchas veces escuchamos decir que el bien común prima sobre el bien individual. Entonces, a partir de esta introducción, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Hasta qué punto debemos obedecer una norma cuando sentimos que está mal? Yo pienso que cumplir una norma no siempre significa hacer lo correcto. Muchas veces dentro de las empresas existen reglas o decisiones que buscan proteger intereses económicos o evitar problemas internos, pero que terminan afectando a otras personas. Muchas de las normas o reglas o prohibiciones se han creado a raíz de una situación que afectó a un entorno o que afectó a una organización en un momento. Y como causa de eso se crea una norma, una prohibición para que no se vuelva a repetir esa acción o ese escenario. Por ejemplo, imaginemos un trabajador al que le piden ocultar la información importante a un cliente de la empresa, con el objetivo de que la empresa no pierda dinero. Tal vez esa orden venga de un jefe o una persona superior al trabajador. Muy probablemente va a ser así. Negarse puede traer consecuencias, pero hacerlo puede estar cometiendo una falta ética. En base a este ejemplo, podemos concluir que lo está haciendo mal y que está actuando con deshonestidad. Pero el no hacerlo y no cumplirlo le puede traer acciones o repercusiones sobre la persona. Y las personas piensan en proteger sus trabajos, proteger sus ingresos, proteger su lugar o su empleo, la cual es el que le da la forma de subsistir o de vivir. En el módulo se explica que la ética tiene que ver con reflexionar sobre nuestras acciones y asumir responsabilidades por las consecuencias que se generan. Entonces, ahí es donde aparece el conflicto entre obedecer por miedo o actuar de acuerdo con nuestros principios. Muchas personas terminan haciendo cosas incorrectas simplemente porque así funciona la empresa, siempre ha sido así, no va a cambiar las cosas, siempre va a ser así, siempre ha funcionado de esa forma, o porque tienen miedo de perder su trabajo, pero eso significa que lo están haciendo bien. Algo que yo diría es pensar en el costo de la integridad. Ser ético muchas veces implica sacrificios. Por eso dicen que se meten a Redentor y salen crucificados. Hoy en día no es tan fácil enfrentarse ante una autoridad o negarse a cumplir una orden cuando uno depende de un empleo. Lo que decíamos y lo que hablábamos. Las personas o muchas veces nosotros dependemos de una estabilidad económica y lamentablemente la mayoría de los empleos son subordinados, por no decir que todos. Y esa subordinación nos lleva a cometer acciones o cometer faltas éticas para poder conservar nuestro empleo. Pero también hay que pensar que llega un momento donde la persona debe preguntarse qué vale más: conservar la tranquilidad de haber actuado correctamente o guardar silencio para evitar problemas. En el módulo o en esta actividad se menciona que puede existir la ética sin libertad, porque actuar éticamente implica decidir conscientemente cómo queremos comportarnos. Pienso yo que una persona debe ser solamente un empleado obediente y se convierte en un sujeto ético cuando empieza a cuestionar las acciones que realiza y entiende que no todo lo legal necesariamente tiene que ser justo.
Muchas injusticias siguen existiendo porque las personas prefieren callar antes de asumir las consecuencias de decir la verdad. En muchos escenarios se ve cuando hay conflictos en las organizaciones que muchas veces los mismos empleados se quedan callados o prefieren no tocar los temas por no asumir responsabilidades, por no pensar en las consecuencias que pueda traer el hablar. Entonces, en la ética y la moral siempre va a haber un conflicto entre ellas, porque muchas veces nuestro entorno o en el entorno en que nos desarrollamos o manejamos, es más factible guardar silencio o obedecer y hacer algo que no está mal, mientras que decidir la verdad o actuar con ética puede traer acciones que no nos pueda gustar. Bueno, compañero, yo creo que aquí también es muy importante pensar en el bien común, no solamente en el beneficio personal. Victoria Camps habla sobre las virtudes públicas y sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y profesionales dentro de la sociedad. Por ejemplo, si un médico altera información o un ingeniero aprueba algo inseguro, o bueno, si un contador oculta irregularidades, solo por seguir las órdenes, las consecuencias no afectan únicamente a la empresa, sino que va más allá de que también puede afectar mucho a las a personas inocentes. Por eso yo considero pues como que la ética debe tener más peso cuando una norma cuando una norma no pone en riesgo la honestidad, la dignidad o el bienestar de otros. Además, también debemos pensar ¿qué pasaría si todos actuaríamos igual? Si, un ejemplo, todos los profesionales aceptaran hacer cosas incorrectas solo por obedecer, poco a poco se perdería como la confianza en los profesionales y en las instituciones, claro. Y bueno, ya como para concluir, podemos decir que las normas son importantes para mantener el orden, o sea, dentro de una organización o de la sociedad, pero no siempre garantizan que sea algo justo o correcto. Digamos que la ética aparece precisamente cuando somos capaces como de reflexionar sobre nuestras decisiones y cómo entender que nuestras acciones también tienen como consecuencias sobre otras personas, claro. Y ser ético no siempre es fácil, no siempre va a ser fácil, porque muchas veces implica asumir riesgos, enfrentar críticas o incluso perder oportunidades, y pues como sin embargo actuar con integridad también demuestra el tipo de persona y profesional que queremos ser. Y finalmente creemos que alguien se convierte en un verdadero sujeto ético cuando es capaz como de mantener sus principios, incluso en situaciones difíciles, pensando no solamente en sí mismo, sino también en el bienestar de los demás.